Estamos aprendiendo cuál es el camino a la cruz. Y lo estamos aprendiendo primero porque Semana Santa está ya aquí a la vuelta de la esquina. Pero segundo, estamos aprendiendo también porque nos dimos cuenta la semana pasada de un dato muy interesante. La Biblia tiene muchos libros dentro de la propia Biblia y hay 4 libros en concreto que les llaman los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y nos narran, como bien sabéis muchos, la vida física de Jesús aquí en la tierra. Toda la Biblia se trata de Jesús, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda enfoca al Mesías de Israel, que es Jesús, ¿vale? Pero esos 4 libros nos explican su vida física desde que nace hasta que muere y luego vuelve a resucitar. Y en esos libros, pues es muy interesante el comienzo de la vida de Jesús. Se nos narra la primera Navidad, la Natividad, luego cómo va creciendo y con ello su fama se va extendiendo. Todo el mundo en la tierra de Israel conoce quién es, quieren ver milagros, les siguen, pero llega un punto cuando su ministerio está en el punto culminante, su fama está explotando como ese rabino que está trayendo una revolución social, que Jesús pronuncia una frase y esa frase lo cambia todo. La frase que Jesús pronuncia no es una frase de milagros, no es una frase de ánimo, no es una frase de un eslogan de vida. Es una frase cruel, dura, complicada de escuchar. La frase es necesario que vaya a Jerusalén, porque allí me van a maltratar, ahí me van a juzgar, ahí me van a asesinar, me van a entregar, me van a sacrificar, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Jesús suelta esa bomba, sus discípulos se les cae el mundo encima. Pescadores que han dejado sus profesiones, recaudadores de impuestos, gente distinta que han dejado toda su vida por seguir a este Señor y ahora nos cuenta que lo van a matar. ¿What? Desde que Jesús suelta esa frase, todo cambia en los evangelios. Todo se enfoca en el camino hacia la cruz. Y no solamente es que Jesús se enfoque, sino que Jesús enfoca a su iglesia. Cuando digo iglesia digo sus discípulos, pero cuando digo discípulos hablo de ti también. Enfoca a sus seguidores a cuál es el camino que lleva al Calvario, a la tumba y por último a la resurrección. Y aprendimos la semana pasada que lo primero que Jesús nos enseña de cuál es el camino a la cruz, ¿os acordáis? Es que Jesús dio 3 órdenes. Porque sí, yo sé que pintamos a Jesús muy contemporáneo, bonito, como Jesús te da consejos. No, Jesús no da consejos. ¿Por qué los reyes no dan consejos? ¿Qué acabamos de cantar? Él es el rey, no tiene rival. ¿Tú has visto un rey? Ya sé que los de ahora pues no hacen mucho, ¿no? Pero un rey de los de antes, de los que mandaban, que diga, ay, te aconsejo que salga el ejército. No, el rey decía que salga el ejército y las cosas pasaban. Nuestro Dios, por muy Dios de amor que es, que lo es, Él es Señor y soberano. Y cuando habla, da órdenes. Que te guste o no, eso es tu problema. Pero tú no puedes cambiar lo que Jesús dijo. Jesús miró a sus discípulos y les dijo 3 imperativos, 3 órdenes. Todo el que quiera ser mi iglesia, todo el que quiera ser mi seguidor, esto lo aprendimos la semana pasada, debe hacer 3 cosas. Debe negarse a sí mismo, debe tomar la cruz y debe aprender a seguirme donde quiera que vaya. ¿Os acordáis? No eran consejos, no eran si quieres, era si quieres ser mi seguidor. Eso forma parte de este pack. Así que los discípulos, escuchando eso, empiezan a ponerlo en práctica. Y hoy vamos a ver la parte número 2. ¿A dónde les lleva ese seguir a Jesús? Vamos a leer lo que pasa exactamente después de que Jesús pronuncie esa frase: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y lo que vamos a descubrir es que aunque estamos hablando de un camino abstracto, no estamos hablando de algo físico, no es que todos vamos a ir ahora de peregrinos a Israel. Creo que no es el mejor momento ahora para viajar a Oriente Medio, pero estamos hablando de algo más espiritual. Pero, sin embargo, me he dado cuenta que también es un camino físico, que Dios le da importancia a los lugares físicos desde los que se revela. Así como la semana pasada aprendimos que donde Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y en las puertas del infierno no le podrán hacer frente. Y dijo esa frase en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, donde había una cueva, donde las religiones paganas lanzaban cabras para sacrificarlas y caían hasta el fondo y salía la sangre. Y a esa cueva le llamaban la puerta de la Hades, la puerta del infierno. Y Jesús escoge ese lugar para decirle a mi iglesia: nadie le hace frente, ni una cabra sacrificada, ni un agujero en la tierra. Vamos a darnos cuenta que este camino que vamos a seguir hacia el Calvario, también Jesús escoge los sitios físicos. Y es que Dios es un amante de los sitios físicos. De hecho, Dios creó los sitios físicos. Dios creó la geografía y lo hizo con tanto detalle, con tanta belleza, que solo falta que salgas un poco de Barcelona a Collserola y te encuentras con los jabalíes, con la peste esa africana que hay ahora porcina, pero te encuentras con una naturaleza impresionante. Dios la creó.
Y cuando Dios la crea, Dios la usa para hablar de su corazón. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta leyendo la Biblia entera? Que a Dios le gustan las montañas. Dios viviría en Andorra, no es más, pero a Dios tiene algo con las montañas. Cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia, durante miles de años, Dios va a escoger montañas para revelarnos quién Él es. Por ejemplo, vente conmigo si no me crees, libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Muchos conocéis la historia y si no te la cuento, del diluvio. Viene la lluvia, empieza a llover durante días y días y días y días. Noé con su familia y con animales de cada especie están flotando en esa barca gigante sobre la faz de la tierra. Y cuando por fin Dios es misericordioso y se acuerda de ellos, acaban las aguas bajando. ¿Y dónde es que el arca de Noé acaba reposando? ¿Alguien lo sabe? ¿El monte qué? El monte Ararat. El monte Ararat es el lugar en el que el arca de Noé se posa. Es el lugar en el que va lanzando pájaros Noé hasta que la paloma trae esa rama de olivo y al final el pájaro dice: yo no vuelvo a esa barca que huele a caca durante años que hemos estado ahí flotando en el agua. Así que cuando ya no vuelve el pájaro, Noé dice: podemos salir, hay tierra seca. Y en ese monte Ararat, cuando Noé pone su pie en tierra firme, sacrifica un animal sobre un altar. ¿Y qué es lo que Dios hace en los cielos? Aparece ¿el qué? Dilo sin miedo, ese signo es un signo bíblico, es nuestro, el arco iris en los cielos. Y lo que recuerda ese símbolo es que Dios jamás volverá a traer un diluvio que elimine a la humanidad de la faz de la tierra. Mientras haya día y noche y estaciones, el Señor será fiel a su promesa. Y todo eso lo revela el Señor en una montaña. Pero hay más. Tenemos la montaña en la que Abraham sube con su hijo Isaac y sube con él para sacrificarlo, porque Dios se lo ha pedido. Y cuando está arriba de esa montaña y está preparado para levantar el cuchillo, Dios dice: detente, Abraham. Ahora veo que nada de lo que te pida me negarás. Y el Señor provee un carnero enredado en las zarzas por los cuernos. Y en ese lugar recibimos la revelación que nuestro Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Cuántas veces esa frase ha consolado nuestra alma inquieta? ¿Cuántas veces hemos cantado Yahweh Rafa Elohim? ¿Sí? En una montaña se reveló que Dios es un Dios que provee a su pueblo. Hay más montañas. Tenemos la montaña de Horeb, el monte Horeb, donde Moisés estaba siendo pastor de ovejas después de haber sido príncipe de Egipto y está cuidando las ovejas de su suegro, y de repente una zarza arde y no se consume. Moisés se acerca asombrado por tal misterio. El Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Moisés se quita los zapatos y el Señor en esa montaña le revela su identidad: yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus antepasados y estoy aquí para traer libertad. Todo eso en montañas, pero hay más. Tenemos la montaña del Sinaí, que por cierto es la misma que Horeb, solo que le cambian el nombre dependiendo del evento. Y cuando sube al Sinaí, Dios llena con su nube, que en inglés se llama Shakaina y en castellano Sakina, o no sé, no es Shakira, llega la nube del Señor y rodea el monte de Sinaí. Y en ese lugar, ¿qué es lo que revela Dios? Los mandamientos, la identidad a su nación, a su pueblo, cómo Israel debe comportarse para ser reflejo a las naciones. Y todo eso en una montaña. Pero hay más. Tenemos la montaña del Carmelo, y no la de Barcelona, que también la tenemos. Yo he nacido y crecido en el Carmelo. Nunca me robaron y nunca robé a nadie. De mi hermano no pongo la mano en el fuego, pero eso es otra cosa para otro día. Bromas aparte. El monte del Carmelo, que está en la tierra, también en Oriente Medio. Tenemos una historia revolucionaria. Elías, uno de los profetas de la historia de la Biblia, sube a ese monte para demostrar que no hay Dios como el Señor de Israel. Y frente a sacerdotes de religiones paganas, con Acab y Jezabel, él dice: vamos a levantar un altar y voy a mostraros que Dios es poderoso. Pone piedra sobre piedra, pone agua y agua y agua y más agua, pone carne en el asador y dice: Señor, demuestra que tú eres poderoso. Y hace ¡fuf! Y el fuego consume las piedras, la vaca, los huesos, el agua, la tierra, todo se quema. En el monte del Carmelo se revela que no hay Dios como el nuestro. Y tenemos otro. Tenemos también a Elías yendo a Horeb para esconderse en una cueva porque está en depresión absoluta, con pensamientos suicidas, lleno de ansiedad. Y Dios le encuentra y le rescata, porque nuestro Dios no se olvida de sus hijos cuando le están pasando mal o cuando dicen: ahora no te puedo servir. Nuestro Dios viene a buscarnos para rescatarnos. Y todo eso pasa en las montañas. Así que, ¿qué te dije? ¿Cómo te queda? ¿Cómo se te queda el body? Si yo te digo que del camino a la cruz
hay 3 montañas en las que vas a conocer atributos de Dios que a lo mejor se te habían olvidado. Tranquilo, hoy solo vamos a mirar una de las montañas. Hay gente que dice, no, va a predicar 2 horas. No, no voy a predicar 2 horas. Hoy vamos a hablar solo de una de esas montañas, pero va a ser muy interesante. De hecho, mientras yo me estaba preparando esto, y decía, Señor, no quiero predicar esto, es muy raro. Porque la historia que te estoy a punto de predicar es la historia, bueno, para mí es una de las más raras de los 4 evangelios. Es una de esas historias que lo lees y, a ver, eres cristiano, así que te lo crees y dices, qué bonito es, pero no entiendo lo que hace eso para mi vida. Y eso ya es un error. Porque la Biblia dice que toda palabra que está en la Biblia es útil para edificarnos. No solamente es útil para conocerle, sino que es útil para edificarme y aprender a ser más como Él. Así que cada vez que leemos una historia, que digo, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo, no está ahí para pasar página, está ahí para preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me enseña a mí? Así que, preparados para desempacar este regalo, como decía Alba, y descubrir lo que el Señor nos quiere revelar. Vente conmigo, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9. Esta historia nos la explican Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a escoger el libro de Marcos. Y es la conocida, a la vez poco conocida historia de la transfiguración de Jesús. Un evento misterioso. Dice así, 6 días después, ¿de qué? De que Jesús dijera, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva a una montaña alta. Lo de sígueme no iba en broma. Lo de sígueme no es moco de pavo en plan, qué bonito ser cristiano. No, a veces es como, ¿cómo cuesta ser cristiano? Y así es la realidad. No sabemos exactamente qué montaña era, pero geográficamente los comentaristas del Nuevo Testamento dicen que si Jesús estaba hacía 6 días en Cesarea de Filipo, la montaña más cercana al norte de Israel es el monte Hermón, que es una de las montañas que están ahí ahora, que cuando hace frío nieva en Oriente Medio en esa montaña. Imagínate lo alta que es, ¿vale? Así que Jesús se los lleva. No se los lleva a la montaña de Collserola ni a Montjuic, se los lleva a Laneto, o sea, se los lleva al Teide. Es como, subamos para arriba, queridos, porque tengo algo muy grande para mostraros. Así que ahí los ves escalando como gatitos por la montaña. Y dice ahí, dice, estaban solos, claro, ¿quién va a subir a la montaña? Nada más que ellos. Allí estaban solos. Y dice la Biblia, allí Jesús se transfiguró. Y tú es como, entiende, se transfiguró, como si fuera normal. Cuando leo esto yo digo, ¿y eso qué es? ¿Cómo que se transfiguró? Su ropa, dice la Biblia, se volvió de un blanco tan resplandeciente, y me encanta como Marcos lo dice que no había nadie en el mundo que pudiera blanquearla igual. No hay lejía en el Mercadona que te ponga la ropa tan blanca. Eso es lo que Marcos está diciendo. Ninguna persona de una lavandería podía poner la ropa tan blanca como se le puso a Jesús. Mateo nos explica que no solo era la ropa lo que brillaba, su rostro. El rostro de Jesús brillaba, resplandecía como el sol del mediodía. Él dice, y se aparecieron Elías y Moisés. Y estaban hablando así como el que no quiere la cosa, con Jesús. Me encanta. Entonces pone Marcos, tomando la palabra Pedro, agárrate que viene curva. Cada vez que Pedro toma la palabra, acordaos que hace 6 días Jesús le ha dicho, apártate de mí, Satanás, que no sabes lo que dices. Y es como, Pedro querido, no has aprendido la lección de nada y tú sigues hablando, ¿no? Entonces dice, Pedro tomando la palabra, dice a Jesús, dice, Rabí, ¡qué bien que estamos todos aquí! Podemos levantar 3 tiendas, 3 enramadas, 3 altares, 3 lugares. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Digo, querido, no te has enterado de nada. Jesús diciéndole a Moisés, ya te he dicho que este habla todo el rato y no se entera de lo que está diciendo. Ojo, sé esto porque mira lo que pone el versículo 6. Es que no sabía qué decir. Porque estaban todos asustados, vamos, que Juan y Santiago era como, ¿pero qué haces? Cállate. Dice, que estoy nervioso, tengo que decirlo. Tú imagínate la escena, Jesús transformado, brillando, con un gusilú, la cara brillando, la ropa resplandeciente, Moisés que tiene 2500 años de pie, Elías también y Pedro. ¡Qué bien que estamos todos! Hay que levantar 3 altares, me encanta. Y esta vez no es Jesús el que le reprende. Esta vez se pone la cosa más seria.
Dice, entonces, mientras Pedro estaba diciendo eso, porque Mateo dice que a la vez que Pedro lo decía, esto sucede, aparece la nube, que es la nube de la gloria del Señor celestial, la de Sinaí, la del tabernáculo. Aparece una nube que los envuelve y de su interior el Padre dice, no, este es mi Hijo amado. Y de repente aparece otro imperativo, otra orden. No es otro consejo. Es otra parte del camino a la cruz. Si quieres seguir a Jesús, aquí está el cuarto imperativo de este camino. Y el Padre dice, escuchadle a Él. Y en ese instante, cuando todos miraron a su alrededor, ya no quedaba nadie más que Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó otra vez que no contaran a nadie lo que acababan de ver hasta que el día que el Hijo del Hombre, que era mismo Jesús, hasta que Él se levantara de entre los muertos. Guardaron bien el secreto, me sorprende para ser Pedro, pero bueno. Pero discutían entre ellos, y esto sí que me sorprende, discutían entre ellos ¿qué significaría eso de levantarse de entre los muertos? Querido, si yo he estado en la cima del monte Hermón, he visto a Jesús brillar como más blanco que la nieve y su cara brillando. Yo lo que voy a comentar bajando de la montaña no va a ser la frase que ha dicho, va a ser lo que acabo de contemplar. Pero esa frase de resurrección empezaba a comerles desde dentro, a crear curiosidad. ¿Qué significará? Y entonces le preguntaban a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, dice Jesús, Elías tiene que venir primero antes de que llegue el Mesías para restaurar todas las cosas. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Os digo, dice Jesús, que Elías ya ha venido, porque Juan el Bautista era en el espíritu de Elías, y le hicieron todo lo que quisieron, le degollaron, tal como está escrito de él. Ok, no voy a continuar porque cuanto más lea, más te voy a confundir, pero vamos a quedarnos aquí. Historia que la lees y dices, no, paso de página porque no me entero de nada. ¿Qué significa esto para mí? Lo primero que quiero que entiendas es una cosa. Pedro, Juan y Santiago están acompañando a Jesús subiendo a la montaña, y uno de los evangelios nos cuenta que subían a orar. Ellos no subían a tener la revelación máxima de su vida, subían a orar. Y esto es lo que me llamaba la atención. ¿Cuántas veces trato mi vida personal de oración de forma monótona? Como si orar y rezar fuera repetir 4 cositas, declarar una bendición sobre mi vida y apago mi vida devocional y hasta mañana si Dios quiere, chao Jesús. Pero esta historia me enseña que cada vez que venimos a la presencia de Dios, cosas milagrosas pueden suceder. Cada vez que vengo a mi vida de oración, no solamente yo hablo, sino que Dios también responde. Y cuando Dios responde, mi alma comprende misterios y cosas hermosas que estaban ocultas. Nunca más vuelvas a orar por rutina. Nunca más acudas a tu vida de oración como si es la práctica obligatoria que te toca. Cada vez que vengas a orar, ven como Pedro, Juan y Santiago diciendo, a ver qué nos encontramos hoy de nuestro Señor, ¿vale? Entonces, vamos a ir por partes. La primera que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué aparecen Elías y Moisés al lado de Jesús? ¿Qué es esto? Si eres nuevo dirás, vaya día he venido. Tú quédate que yo te lo explico luego, ¿vale? ¿Quién son Elías y Moisés? Elías y Moisés representan algo mucho más relevante a tu vida de lo que crees. Representan el camino que la gente estaba acostumbrada para llegar a Dios, para llegar a ese objetivo, para llegar a cumplir el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque Moisés representaba la ley. ¿Qué era la ley? El camino marcado de la religión del judaísmo. Y Elías representaba las promesas de que venía un mundo mejor, venía un día de restauración, venía algo en el que todo iba a cambiar. Entonces, eso representa el camino por el que la gente decide caminar para ver su vida restaurada. Y en tu vida también hay caminos así. A veces son buenos y otras veces son completamente desastrosos. Pero el mundo nos ofrece sus propios caminos. La religión nos ofrece sus propios caminos para poder llegar a ese estado de por fin lo he conseguido. Y de repente se aparecen en esta historia los 3 caminos disponibles, o eso es lo que piensan Pedro, Juan y Santiago. Cuando se dan cuenta que ahí está Moisés representando la Torá, representando la ley, que ahí está Jesús, su rabino, su maestro, el Hijo del Dios viviente, lo acaba de decir Pedro. Y ahí está Elías, las profecías. Pedro dice, genial, los 3 caminos, y podemos saltar de uno a otro cuando nos viene en gana y como nos va mejor. Y así es como muchos vivimos nuestro cristianismo. Cambiamos de fe, aunque no lo decimos. A veces somos religiosos, a veces solo esperamos el día de mañana, y a veces Jesús nos abraza aunque somos pecadores, y vamos cambiando según nos conviene. Y Jesús dice, queridos, ese no es el camino hacia el Calvario. Ese no es el mensaje de la cruz.
solamente hay un camino. Y ese camino es el camino que lleva a la salvación. Y tiene un nombre. Y su nombre es cuando el Señor trae la nube y hace ¡pum! No es ni Moisés, ni es Elías, es Jesús. Elías y Moisés representaban todo lo que la humanidad conocía de Dios. De hecho, Jesús decía cosas interesantes como en Mateo 5, por cierto, Sermón del Monte, de vuelta, un monte en el que Dios revela su identidad. Bienaventurados los que creen, bienaventurados los que tienen fe, bienaventurados los perseguidos. Eso sucede en el monte. Pues bien, en Mateo capítulo 5, mira lo que dice Jesús. No penséis que yo he venido aquí a anular la ley o los profetas. Yo no estoy en contra de Moisés ni en contra de Elías. Yo no he venido aquí a anularlos. Yo he venido aquí a cumplirlo, a darles cumplimiento, a hacerlo completo. Así que Jesús no está aquí para aniquilar a Moisés y para aniquilar a Elías. Jesús no ha venido aquí para decir todo lo que ha habido antes de mí no vale para nada, no tenéis que prestar atención a nada. No, Él lo que ha venido aquí a hacer es a completar el camino para que cuando tú dices soy cristiano, soy seguidor del Señor, sigo al Mesías encarnado, sigo al Verbo encarnado, comprendas claramente qué declaración estás haciendo. Que no sea esto una nueva era en la que mezclamos conceptos de una y otra religión y nos hacemos el cristianismo a nuestra medida, sino Jesús quiere asegurarse con esta historia que tanto desconocemos, que comprendemos bien a quién debemos escuchar. Y es que aquí está el kit de la cuestión. La cuestión no es tanto la transfiguración, sino lo que el Padre habla cuando Cristo está transfigurado. Esa transfiguración de Cristo no es nada más y nada menos que una avanzadilla a lo que está por llegar. Cuando nos describe aquí Marcos a Jesús radiante en sus túnicas y en su rostro, es la imagen de Apocalipsis. Si te has leído Apocalipsis, Juan dice que cayó a los pies porque Cristo estaba glorificado. Su rostro como el sol del mediodía, sus túnicas blancas, su voz como el estruendo de las muchas aguas. En su mano había poder. Es una avanzadilla. Es como decirles a los discípulos, esto está en camino. Sé que me vais a ver ensangrentado y coronado de espinas. Sé que me vais a ver flagelado y colgando de un madero. Pero esta gloria está en camino para vosotros también. La transfiguración es tan sencilla y tan poderosa como eso. Lo que sucede en esa transfiguración es la lección para tu vida y para la mía. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo, escuchadle, está hablando de un misterio que a ti y a mí se nos pasa por alto. Porque cuando tú oyes escuchar, dices, vale, voy a la iglesia. Voy a escuchar al pastor, voy a ir a misa, voy a cantar canciones de Hillsong, me voy a bautizar, voy a escuchar cosas cristianas, amén, aleluya, ya lo he cumplido. Pero para Israel escuchar es mucho más. El concepto de escuchar para Israel, que es donde está pasando eso, es su identidad como nación. Ellos comprenden el escuchar como lo que les hace pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios les saca de Egipto y no eran nadie y no eran nada, no tenían tierra, no tenían cultura, no tenían leyes, no tenían gobierno, eran esclavos. Cuando Dios los saca de Egipto y les lleva de camino a la tierra prometida, les promete Canaán como se lo prometió a Abraham, y cuando están a punto de pisar su promesa, cuando están a punto de convertirse en nación con pueblo, el Señor les revela en Deuteronomio 6 cuál es el principio que jamás deben olvidar. Justo antes de entrar a su tierra. Y hoy te lo quiero leer porque aquí descubrimos por qué el cielo, la transfiguración te dice a ti, porque se lo dice a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos nos dice a nosotros. ¿Por qué te dice el Señor? Escúchale. ¿Qué significa escuchar? Mira, quiero leerte. Esto es lo que Israel escucha antes de entrar a su promesa. El libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, escribe Moisés, para que los pongas en práctica en la tierra que hoy vas a tomar como posesión. Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y los hijos de tus hijos honréis al Señor vuestro Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutéis de una larga vida. Y aquí empieza. Escucha, Israel, escucha y esfuérzate en obedecer para que te vaya bien, para que seas un pueblo numeroso en esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal y como te prometió el Señor y Dios de tus padres. De vuelta, el Shema, versículo 4. Escucha, Israel, oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando,
incúlcaselas continuamente a la siguiente generación, a tus hijos. ¿El qué? Incúlcales el oye Israel, escucha Israel. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en las entradas de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Es una tierra con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste y con viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando estés comiendo de ellas y te sacies, cuídate de no olvidar de tu Señor, el que te sacó de Egipto, la tierra en la que vivías como esclavo. Para Israel, escuchar no era recibir consejos, era obedecer, era someterse, era rendirse, era priorizar, era ponerlo por encima de toda experiencia terrenal o de toda situación que nos viene y nos sucede. Así que cuando el Padre le dice a la iglesia a través de Pedro, Juan y Santiago: este es mi hijo, y si queréis seguirle, nada de Moisés, nada de Elías, Jesús, y dice escuchadle, significa someteos, seguidle, obedecedle, caminad tras sus huellas. Entonces mi pregunta es: ¿y eso qué es? Bueno, 3 escenarios. ¿Qué sucede cuando a quien escuchamos en vez de a Jesús es a Moisés? Bueno, eso significa escuchar la ley. Lo que representa es que nuestra relación con Dios se basa en normas, reglas, actitudes y comportamientos. ¿Es esto malo? Bueno, depende de donde lo mires, pero ¿te va a ir mal en la vida por seguir los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, no codiciarás lo que no es tuyo, honrarás a tu padre y a tu madre, descansarás en el... ¿Te va a ir mal por cumplir esto? No, la ley que viene del corazón de Dios no es mala, viene de Dios, nada de lo que viene de Dios es malo. Es decir, no significa que Moisés y la ley sea algo que nos dañe, no es que nos esté robando, sino Dios no se lo había entregado a su pueblo. El desafío es que si tú vives de forma religiosa, si vives según tu esfuerzo, tus acciones, tu justicia, tu moralidad, lo que tú haces o dejas de hacer, lo que tú sacrificas o dejas de sacrificar, ¿te va a ayudar en tu vida a tener una vida buena? Puede que sí, pero ¿sabes lo que jamás va a poder hacer ese estilo de vida? Entregarte las promesas de Dios sobre tu vida. No puedes, porque ¿sabes qué sucede? Que tarde o temprano vas a acabar tropezando. Y si no me crees, para que veas unas gafas, ¿cuántas veces a Israel le sacan de su tierra exiliados? ¡Chorrocientas! ¿Por qué? Porque no se pueden mantener en la promesa, porque nunca son perfectos suficientes. Y si no me crees, mira el ejemplo de Moisés. ¿Tú sabes lo que le pasó al pobre Moisés? Moisés, que era príncipe de Egipto y como un revolucionario social asesina a un egipcio y tiene que huir, se convierte en vagabundo en el desierto, lleno de sol y quemaduras. Al final conoce a una chica en el desierto, se acaba casando y se convierte en pastor de ovejas, lleno de pulgas. Él era príncipe del reino más poderoso. Y Moisés, Dios le habla, se va delante de Faraón y le dice: tienes que soltar libre a toda tu mano de obra que hace tus palacios, tus pirámides, tus casas y todo tu reino. Perdona, ¿qué has dicho? Tienes que dejar ir a toda tu mano de obra que hace tu casa, tus pirámides. Perdona, ¿qué has dicho? Que ya te he oído, que solo quería repetirlo. Y si no lo haces, Dios va a enviar plagas. Dios envía plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga. Moisés por fin saca en el nombre de Dios a Israel de Egipto. Llega delante del mar, levanta el palito que tiene, se abre el mar rojo, cruzan el mar rojo, se cierra el mar rojo, entran al desierto. El pueblo es un dolor en la espalda y más para abajo y más para arriba. Un dolor que dice: ¿para qué los he sacado de Egipto? Que no paran de quejarse. 40 años se los come en el desierto y tiene un día de debilidad. Uno de esos días en los que Israel dicen: tenemos sed, tendríamos que haber muerto en Egipto, era mejor tener sed en Egipto que sed en el desierto. Qué pesados, qué pesados, qué pesados. Moisés le dice al Señor: dales agua porque ya no aguanto más. Y Dios dice: ok, por segunda vez, ahí hay una piedra. Te pones delante de la piedra, no la tocas, háblale a la piedra, que salga agua. Moisés está tan enfadado que coge su palo, el palo con el que ha abierto el mar, el palo con el que ha hecho que el Nilo se llene de sangre y dice: reviento a todos. Y coge el palo y hace ¡pam! Y luego otra vez ¡pam! Y le da 2 palazos a la piedra.
el agua brota porque Dios es un Dios compasivo y no iba a dejar a su pueblo morir de sed por los fallos de Moisés. Pero por como Moisés fue débil, desobedeció y se llevó el honor de haber sacado agua de la roca, Dios le dice: no vas a poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué? Que me comió el desierto 40 años, que he abierto el mar, que he hablado con Faraón. ¿Qué? No vas a poder porque no cumples los requisitos de la ley. Y eso es vivir en religión. Puedes esforzarte todo cuanto quieras, puedes ser la persona más recta y justa de la faz de la tierra y mirar con soberbia a los que te rodean por no ser igual de buenos que tú, pero tarde o temprano tropezarás. Y cuando tropieces, la promesa quedará apartada. Fíjate lo intenso que es esto, que el libro de Deuteronomio capítulo 34 están ya a punto de llegar a Canaán, están ya a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice que Dios le dijo a Moisés, le dijo Jehová: esta, Moisés, ahí delante la tienes, es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le dije que se la daría a su descendencia. Te he prometido que la verías con tus ojos, Moisés, pero no vas a entrar en ella. Qué fuerte. Moisés se muere, la veo, pero no puedo entrar. Y eso es la religión. Veo a Dios, pero no lo puedo alcanzar. Veo el gozo, pero no lo puedo sentir. Veo la salvación, pero nunca estoy seguro de si lo he conseguido. Veo mi sanidad, pero no sé si me la merezco. Veo ese milagro, pero no sé si he encendido suficientes velas, si le he rezado suficiente a María. No sé si he dado suficiente ofrenda. No sé si tengo suficiente estatus de la cruz. No lo sé si puedo. Y así se sentía Moisés. Y Jesús dice: eso no es ningún camino al Calvario. Eso no es el corazón de Dios. Y fíjate lo hermoso que es Jesús, que en esa transfiguración no solo nos habla a nosotros, sino que les habla a los que vinieron antes de nosotros. Porque ¿cuál fue la consecuencia de Moisés por haber desobedecido? Por la ley no puedes pisar la tierra prometida, te quedas a las puertas. La Biblia dice, muy interesante, que Dios enterró a Moisés. Nadie sabe dónde Moisés está enterrado. Dios no quería que Moisés se convirtiera en un héroe, en un mártir o en una divinidad. Así que Dios lo escondió y lo enterró. Eso pone la Biblia. Moisés nunca pudo pisar con la ley la tierra prometida. Pero ¿qué nos dice Marcos capítulo 9? ¿Quién estaba pisando la tierra prometida en Marcos capítulo 9? Jesús. Y al lado de Jesús, ¿quién estaba? Moisés. Porque lo que la ley no te entrega, la gracia te lo entrega gratuitamente. Lo que por ley no se consigue, por gracia lo obtienes. Lo que por ley te prohíben, por gracia lo recibes. Porque todo aquel que está en Cristo recibe inmerecidamente. Toda promesa de Dios se convierte en sí y en amén. Y aunque aquella promesa no le pertenecía, porque según la ley no daba la talla, en Cristo y con Cristo, cubiertos de la gloria del Señor, ahora somos receptores y coherederos de la gloria del Señor. Yo soy Moisés en esa historia. Yo soy receptor de la gracia del Señor. Y eso es lo que la transfiguración nos enseña. No escojas el camino de la ley ni de la religiosidad, porque no te entregará ninguna promesa. No es que sea mala, sino simplemente no es el camino. Un nuevo pacto soy, dice Jesús. Vamos al siguiente mientras la banda sube. Así ya creéis que ya termino. Me quedan 40 segundos. Impossible. Punto número 2. ¿Qué sucede cuando escuchas no a la ley, sino a los profetas? A ver, no está mal tampoco. Profetas, ¿quién son profetas? Profetas son los que hablaban lo que Dios quería hablar al mundo en el que estaban viviendo, a la realidad. Y normalmente, ¿qué es lo que hacían? Desafiaban el pecado y hablaban de restauración venidera. Profecías mesiánicas, profecías de si corriges tus caminos, Dios traerá redención. Profecías de lo que está por llegar, cuán bueno y delicioso y hermoso será la restauración de Israel. ¿Es malo vivir por eso? No, claro que no. Es bueno saber que vienen cosas bonitas por delante. Es buena la típica frase Hillsong, lo mejor está por llegar. Genial. ¿Cuál es el peligro de Elías? El peligro de Elías es que vives tan emocionado y tan enganchado a la promesa de restauración y gloria y cosas buenas que están por llegar a tu vida, que te olvidas que tu presente también cuenta. Y acabas tan mirando a la profecía que acabas despreciando lo que tienes. Acabas tan enamorado de lo que Dios está hablando que acabas atento, odiando lo que tienes entre tus manos porque piensas que no tiene nada que ver. Así que si eso es lo que Dios me ha prometido y esto es lo que estoy viviendo, esto no está bien, esto lo desprecio, y acabas al final asqueado de tu vida. Y sabes que eso le pasa a Elías. Elías fue uno de los profetas más poderosos
y brillantes de la historia de Israel. De hecho, por eso, cuando se habla de los profetas, se refieren a Elías. Elías es una figura que incluso cuando el pueblo judío celebra el Pesaj, ponen una silla vacía en la mesa y una copa, porque tiene que venir Elías a sentarse en representación de los profetas que vienen, ¿vale? Entonces, Elías, una figura increíble, poderoso, un poco salvaje, un poco raro. El muchacho, la verdad, que tablas sociales no tenía demasiadas. Entonces, ya te he explicado lo que hizo en el monte del Carmelo, ¿sí? No en el de los búnkers. Se sube a ese monte, me he olvidado decirte un detallito, te lo cuento. Cuando se sube a ese monte, pone a ciertos sacerdotes de las religiones paganas de Acab y Jezabel. Dice, venga, va, hacer que vuestros dioses de pacotilla traigan fuego del cielo y hagan milagros. No viene nadie porque no son de verdad, obviamente. Lo sabe Elías, nadie más lo sabe. Los tíos estos paganos empiezan a hacer sus bailes, se flagelan, se cortan, se dan latigazos, empiezan a chillar. Y Elías está como, ¿qué pasa? ¿Que están durmiendo vuestros dioses? ¿Qué pasa? ¿Que es la hora de la siesta en el cielo de vuestros dioses? Se burla, se burla. Cuando ya pasa suficiente tiempo, dice, ya que tenéis muchas heridas en la piel, para. Dice, me toca. Él solo, él solo. Es así la Biblia. Dice, levantemos un altar. Ponen piedras, 12 piedras levantan, pum, pum. Hagamos una zanja alrededor. Hacen la zanja. Traer agua. Ponen agua. Más agua. Más agua, más agua, más agua, más agua. Venga, todos a bañar. Y llenan todo de agua. Todo, lo mojan todo. Traer el sacrificio, poner el animal encima del altar. Más agua, lo mojan todo, pasado por agua. Dice, ahora contemplar. Dice, Señor, para que vean tu gloria, para que vean que no hay Dios como tú, para que vean que tienen que volver a tus caminos. Y el cielo no está acabando de hablar, Elías, que hace y lo consume todo. Se quema todo, se quema el suelo, las piedras, la arena, todo. Luego Elías degolla a todos los profetas que estaban ahí. Eso no te lo he contado antes, es un poco intenso. Digo, no hace falta tantos detalles, ¿vale? ¿Qué pasa? Elías piensa, ya está. Han visto el poder de Dios, los he aniquilado a todos, no se han dado ni cuenta, tenían ya muchas heridas, ya que íbamos a hacer. Ya todo Israel ha visto el poder del Señor Adonai, ya todo va a ir bien. Y de repente Jezabel le dice, que me muera mañana mismo si no te he arrancado la cabeza y he acabado contigo, Elías. Cuando Elías oye eso, dice, la promesa de restauración y mi situación actual no tienen nada que ver. Y Elías pierde todo ánimo. Dice la Biblia que Elías se va debajo de un árbol, se sienta y le dice esto a Dios, Señor, mátame, quítame la vida porque yo ya no aguanto más esta tensión. El Señor le envía comida porque no quiere matarlo, obviamente. Y Elías acaba yendo al monte Horeb, al Sinaí, se esconde en una cueva. No quiere saber nada. No quiere ni profecías, ni restauración, ni gloria, ni Dios, ni Adonai, ni nada. Dice, ¿para qué mataba a todo el mundo? Y ya eran para nada, deprimido. Y me encanta Dios, porque Dios va hasta el monte Sinaí, porque Dios no desprecia a sus hijos. Y se mete a la cueva y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Dice, Señor, ¿sabes lo que hago aquí? Que soy el único que queda, que te has equivocado, que aquí no hay nadie que vaya a ver restauración de nada, que esa promesa está demasiado lejos, que no te das cuenta, que ya no quedan profetas. Y Dios dice, ay, no me había dado cuenta. No, Dios no le dice eso, dice, ven, sale de la cueva, dice, quédate aquí que te voy a mostrar mi gloria. Viene fuego, ahí no está el Señor. Vienen terremotos, ahí no está el Señor. Viene de todo, no está el Señor. Y de repente se oye un susurro y Elías respira y siente la gloria de Dios. Y Dios le vuelve a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? Elías era un poco como Pedro, muy lento. Aquí Elías tendría que haber respondido, ya estoy bien. Pues no, estoy muy mal, solo quedo yo, no va a funcionar, la profecía está muy lejos. Y Dios le dice, no te has enterado de nada. Hay 7,000 como tú, mejores que tú. Hay un Eliseo que te está esperando para que le unjas como tu sucesor. Hay reyes por los que tienes que seguir profetizando. Así que no te me deprimas porque la promesa parezca demasiado lejos. Yo soy el Señor que cuando digo una cosa la cumplo. No te deprimas con tu presente, aunque parezca que está muy lejos de la promesa. Dios también está obrando en el presente, por complicado que parezca. Y por eso es peligroso escuchar tan solo las profecías, porque aquellos que profetizan no tienen la capacidad de cumplirlas. Puedes escuchar a Elías y puedes escuchar a Isaías y leer Jeremías y leer los profetas. Puede venir la profetisa de Bolivia a predicarte. Puede venir un profeta de Valencia a decirte, el Señor te va a sanar. Ninguno de esos profetas puede cumplir lo que están diciendo, porque no son ellos Dios. Y si solo seguimos profecías, sueños, palabras bonitas, pero no seguimos a aquel que las puede cumplir, acabamos enfadados con Dios, decepcionados, porque nunca se acaba igualando.
Y esto ha sido una lección que yo he tenido que aprender estos 7 meses. Os he predicado mes tras mes de un Dios poderoso mientras mi casa estaba enferma. Y le he dicho al Señor 1 y 1000 veces, pero qué narices, que estoy liderando, cantando, mi alma sabe bien, votando por todo el escenario, y luego hay enfermedad en mi casa, Señor. Y Dios me ha dicho, estoy en tu presente de la misma forma que estaré en tu futuro. Aprende a honrarme en tu presente, aprende a celebrarme en tu presente, aprende a verme en tu presente. Yo soy el Dios del futuro, sí, pero también del presente. Soy el Dios del valle y el Dios de la montaña. Y por eso en ese instante tanto Moisés como Elías hacen ¡fum! ¿Es acaso que Jesús está en su contra? No, porque Jesús no viene a anular la ley ni a los profetas. Jesús viene a cumplirla y a completarla. Y ese perseguir a Dios y ese confiar en la promesa se unen en Jesús, y Él nos entrega toda profecía y promesa que nos viene por la ley. Y entonces el Padre dice a Él, escucharle. Si hemos aprendido qué pasa cuando sigues la ley y qué pasa cuando sigues los profetas, la última pregunta es qué pasa cuando sigues y escuchas al Hijo. Cuando escuchas al Hijo es diferente, porque el Hijo no es solamente un buen consejero, Él es el Verbo encarnado. ¿Tú sabes lo que significa que es el Verbo encarnado? Que la palabra de Dios que creó el universo, la palabra de Dios que sustenta la creación, lo que resonó al principio de los tiempos, no sé cómo lo hizo, si en un día o en 1000 años, no sé si dio un bombazo todo y lo creó con sus manos, no sé si lo orquestó con sus dedos, no sé cómo lo hizo, pero sé que la palabra de Dios dice que Dios habló y la tierra fue creada. Sé que Dios pronunció luz y la luz llegó a la existencia, y ese mismo poder de la voz de Dios está en mí, aquí y ahora. Y cuando el enemigo viene a tentarme, a robarme, a decirme que la promesa no se cumplirá, o a decirme que yo no merezco recibir esta promesa, la voz de mi Dios me recuerda, eres salvo, eres justo, eres escogido. Si yo sostengo el universo, ¿cómo no te voy a sostener a ti? Eso es seguir a Jesús, es confiar que su voz nos sostiene cuando todo lo demás nos ha dejado ir. Cuando escuchas al Hijo, cuando se oye su voz, según los evangelios, lo muerto resucita. Yo no sé qué hay muerto en tu vida. Quizás es tu fe, quizás es tu identidad, quizás es tu propósito, quizás es tu gozo, quizás es tu alegría, quizás es tu paz mental, tu estabilidad emocional. Pero en el nombre de Jesús hay poder de resurrección, y todo lo que está muerto, en el nombre de mi Dios y al sonido de su voz, resucita. Pregúntaselo a Lázaro. ¿Qué sucedió en la tumba cuando Lázaro escuchó la voz de Jesús? ¡Bum! Poder de resurrección. Pregúntaselo a la hija de Jairo. ¿Qué sucedió cuando escuchó con sus oídos cerrados? Talita ¡cum! Se despertó. Pregúntale a la viuda que su hijo había muerto y estaban en la procesión fúnebre. ¿Qué sucedió cuando Jesús tocó el féretro y dijo: niño, levántate que tu madre está llorando mucho? Cada vez que se oye la voz de Dios, cosas muertas resucitan, y esa sigue siendo nuestra herencia en el nombre de Jesús. Cuando se oye la voz del Hijo, los demonios huyen. Y no vamos a jugar a dibujar cuernos y colas de demonio en toda nuestra vida, pero Satanás es real y ataca nuestra vida. Si eres padre en este lugar, escúchame. Llena tu casa de la voz de Jesús, porque el enemigo viene a atacar. Pero cuando un hogar está cubierto con el Verbo, cuando la voz del Señor resuena y retumba sobre nuestros hogares, no hay arma forjada contra nuestra descendencia que pueda prevalecer. Es tiempo de levantar un sonido que resuene, un sonido celestial que le haga saber al enemigo que donde Dios está, el enemigo debe retroceder. Donde se escucha la voz de Jesús, las tormentas te mojan, te asustan, pero no te ahogan ni te matan. Se detienen en el momento correcto para ser testimonio y no cementerio. Dios no te promete que no te vas a mojar. Bienvenido al club. Yo estoy chorreando hasta los calcetines. Esta última temporada me ha movido. Si me hubiera tomado biodramina habría vomitado cada día. He estado en una tormenta, pero cuando estaba a punto de hundirme, mi Dios caminó sobre esa tormenta y me dijo: estoy aquí, Juan Mejías. Yo soy el Hijo, yo soy el Verbo, yo soy el camino. Ten fe, esta tormenta no será tu final. Cuando se escucha la voz del Hijo, los pecados son perdonados. Hay libertad en Jesús. Tu pecado de golpear la piedra, tu pecado de darle la espalda, tu pecado de esconderte en una cueva como Elías, es perdonado y Dios te entrega libertad. Y bueno, la lista sigue. Los pecadores encuentran gracia, los ciegos empiezan a ver,
los paralíticos empiezan a saltar, las vidas empiezan a ser restauradas, la esperanza conquista. Ahora dime tú, ¿a quién quieres escoger? Es tu decisión. Cristo no te va a obligar, pero la transfiguración nos enseña que solo un camino lleva a la vida eterna, que solo un camino desata milagros sobre nosotros, y no es la ley ni los profetas, es aquel que lo reúne todo y lo cumple en su nombre. Toda la iglesia en pie, cada uno mirando a su propia historia y corazón. Yo no sé cómo eres, si eres más como Pedro, muy lanzado, o más como Juan y Santiago, observando todo en silencio. Pero sin duda, si estás en este lugar es porque había algo en ti que estaba buscando, algo distinto, algo fresco, algo no de este mundo, porque todo en este mundo te ha acabado decepcionando. Y sabes, yo hoy quiero darte la oportunidad antes de irnos a casa, a que si necesitas hoy empezar de cero, recibir perdón, soltar quizás leyes, normas, religiosidad, comportamientos. Estás agotada de hacerlo en tu fuerza, cansado de intentar sostener todo tú con tus fuerzas. Eso es religión, y eso no te va a llevar a ninguna promesa. Quizás hoy es el día en el que tienes que darte cuenta de eso. O quizás eres como Elías, ¿no? Que estás esperando, ya se arreglará todo, ya se arreglará todo, ya se arreglará todo, hasta que te has visto a ti mismo encerrado en una cueva, decepcionado con todo y diciendo no quiero nada de nadie. En vez de experimentar gloria, has endurecido tu corazón para protegerlo. Y hoy Jesús te trae a este lugar y te pone a un tío que te ha predicado de cosas que ni te has enterado, pero mientras no entendías algunas, tu corazón se avivaba a otras, y el Señor te decía: este es un nuevo comienzo, aquí hay libertad para ti. Ese es el día de soltar cadenas, ese es el día de recibir perdón, ese es el día de cambiar nombres que te han llamado por nombres que yo te llamo, ese es el día de recordar quién eres. Si esa es tu historia, si eso es lo que está pasando ahora mismo en ti, quiero invitarte a que puedas sellar esta decisión, a que la hagas tuya, que digas: Juan, yo salgo de este lugar distinto, no solo por mis emociones que he sentido, sino por las decisiones que he tomado en mi vida. No hay nadie mirando, los ojos están cerrados en esta sala. Pero si hoy dices: Juan, por primera vez quiero dejar espacio en mi vida a Jesús, y si Él es quien dice que es, quiero que venga a mí y haga lo que has dicho que hace, me perdone, me restaure, me levante, me consuele, me dé un nuevo camino, me dé esperanza. O quizás no va a ser tu primera vez, quizás caminabas en Dios y con Dios, pero algo, suele ser alguien, pasó en tu vida o dejó de pasar. Quizás se rompió una relación y como el otro lado era el que te traía a la iglesia, dejaste de venir y te alejaste de Dios, y hoy aquí estás. O quizás empezaste una relación y como el otro lado no iba a nada del Señor, pues allí fuiste tú también. Hoy no sé por qué estás aquí, pero estás aquí. ¿Qué te parece si hacemos algo con eso? Sin nadie mirando, si dices: Juan, soy yo, me has pillado. No, eso, Juan, soy yo, quiero empezar de cero. Nadie va a mirar, pero te quiero invitar a que hagas algo conmigo. Cuando diga 3, a modo de sellar, recordar tu decisión, te voy a invitar que levantes tu mano hacia el cielo. Es un momento santo, es un momento de respeto. Te pido que tengas los ojos cerrados para no distraer a nadie, para que sea íntimo. Ese es un día de salvación. Yo iba a haber libertad en esta sala. Así que vamos allá sin ningún miedo. Este es tu momento. 1, 2, y conmigo levanta tu mano. 3. Eso es, gracias, qué hermoso, gracias, 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 qué bonito, gracias, 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 gracias. Dios te bendiga, veo tus 2 manos levantadas. Dios te bendiga, gracias, 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 qué hermoso, gracias, 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 gracias. El domingo pasado conocí a una chica con sus amigos. Me decía: Juan, el día que vine por primera vez a la iglesia, yo detestaba todo lo que estaba viendo, pero el Señor tocó mi corazón y empecé a levantar mi mano cada domingo. Me decía, dice: ¿sabes que cada vez que levantaba mi mano era un recordatorio cada vez más profundo que Dios me había hecho nueva, que Dios me había perdonado? Dice: ya no la levanto más porque ya lo he entendido, pero me dijo: gracias por cada semana darme ese espacio y oportunidad. Lo que digo con esto es que solo Dios conoce por qué has levantado tu mano, y nadie es nadie para juzgarte o decirte: solo una vez, no tendrías que hacerlo más. Si hoy necesitas correr al Señor, Él está ahí, te está esperando. Y allá donde estás, si has levantado tu mano, te invito a que en tu corazón le digas: Jesús, perdóname, ven a mí, dame un nuevo comienzo, me rindo a ti, me rindo a ti. Me gustaría también orar por el resto de la iglesia.
Sabes, esta mañana les estaba explicando a la iglesia cómo he tenido que poner en práctica este mensaje esta semana. No he venido aquí a contarte mis penas, pero ya que tengo el micro te las voy a explicar. Esta semana operaron a Damsi, por fin, y es uno de los últimos pasos de nuestro proceso medical, y gloria a Dios por ello. Pero pues entrar a quirófano no es plato de buen gusto de nadie. A la vez, mi hija, pues porque sí, lleva más de 7 días con un virus que no encuentran, y con fiebre y deshidratándose, y yo corriendo a urgencias el martes, el jueves, el sábado. A la vez Damsi parece Robocop, que no puede mover los brazos, está en casa, y por eso no ha podido venir hoy. Y yo estaba diciendo: Señor, qué bonita es tu promesa que le has dado a mi familia, y con nuestra hija adoptada, y con mi mujer sanada, gloria. Pero estoy un poco hundiéndome en la miseria, por no decir otra palabra, esta semana. Y Dios me dijo: estoy en tu presente, y no solo en esa promesa. Estoy en tu presente, y debes aprender a verme, y debes aprender a celebrarme, y debes aprender a descubrirme aún en tu cueva de la desesperación. Tienes que verme porque estoy aquí, porque si no aprendes perderás la cabeza y perderás toda fe. Y el Señor me dijo: búscame porque me vas a encontrar. El miércoles estábamos en el hospital todo el día durante la cirugía. Mis amigos Josué y Alba estuvieron conmigo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, conmigo ahí, para que digan que en esta iglesia no hay cuidado pastoral. Los amigos se cuidan mutuamente, estaban a mi lado. Y cuando ya terminó la operación, que duró más de lo esperado, dije: madre mía, ¿qué está pasando? Me dijeron: en 1 hora sale de reanimación. 1 hora, 1 hora y media. Yo parecía un gatito en la puerta de la casa: miau, miau, mi mujer, miau. Entonces el enfermero nos vio ahí hechos polvo a los 3 y nos preguntó: ¿esperáis a alguien? Y le digo a mi mujer, se llama Damaris, y dice: voy para adentro a ver si la encuentro. Sí, se metió para adentro. Y entonces cada camilla que salía decía: ¿es esa? No, es un señor de 80 años. No la han operado así, por favor, dime que no. Bueno, al final mira qué increíble. Y te cuento esto para que veas cómo Dios está aún en tu presente, que no se parece en nada todavía a tu promesa. Ese hombre encontró a la camilla de Damsi, menos mal que no la habían perdido. Y entonces tenía literal un pasillo que cruzar con la camilla, ¿vale? Yo estaba al final del pasillo y vi que salía de las puertas el enfermero con la camilla, y yo oía la voz de mi mujer: venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Digo: sí que le ha hecho efecto la anestesia. Digo: está contando nuestros secretos. Venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Y yo veía la cara del enfermero así. Entonces cuando llega me dice: qué ojos más bonitos. Digo: sí, muy bonito. Y ya la dejo en la habitación y digo: amor, que estabais hablando tanto. Me dice: no te lo vas a creer. Digo: desafíame. Me dice: cuando llega, dice: ¿quién es Damaris? Y la encuentra y me dice: ¿qué nombre tan bonito tienes, Damaris? Y le dice: si yo hubiera tenido una hija, le habría llamado Damaris, pero no he podido tener ni una hija ni un hijo. Lo hemos intentado muchas veces, muchos tratamientos con mi esposa, pero ya era al final peligroso para la salud de mi mujer, así que hemos tenido que renunciar a ese sueño. Mi mujer, que es muy rumana, llena de cicatrices y anestesia, dice: tengo 1 minuto para enseñarle que Dios también está aquí en medio de mi miseria. Y en la camilla de camino hacia mí, lo que Damsi le iba diciendo es: pues ¿sabes qué? El día que me llamó el doctor diagnosticando esta enfermedad es el día que conocimos a la hija que estábamos adoptando. Y yo también pensaba que no había esperanza, pero Dios tenía un plan mayor. Y aquí estoy hoy, sanada, operada y con mi hija en casa. Y Dios puede hacer lo mismo por ti. Y la cara del enfermero era como: what? En inglés, what? Mira, yo no sé lo que va a pasar de ese enfermero, pero la semilla de que se puede ser papá también por adopción cayó en ese hospital, en medio de una mujer operada en su miseria, con una promesa de sanidad que no se parecía nada al presente de espera en la camilla de rehabilitación después de haberte operado. Pero aprendimos a ver a Dios en nuestra miseria, y Dios nos recordó: aquí estoy. Así que quiero orar por esta iglesia, porque le dijimos al Señor: esta enfermedad servirá para gloria sobre nuestra iglesia y para avivamiento sobre Hillsong España. Y así lo quiero declarar hoy. Si tú estás hoy sintiéndote en tu miseria por el presente que estás viviendo, y te duele y no entiendes, y estás como Elías encerrado en una cueva de desesperación, yo quiero orar en el nombre de Jesús, que hoy puedas ver al Señor cara a cara, y hoy puedas ver esa transfiguración de la gloria de Cristo, y en medio de tu desesperación puedas verle en tu presente y puedas decir: mi Dios no solo me espera al final de la promesa, mi Dios me va a acompañar en cada paso hacia la promesa, cueste lo que cueste y difícil que parezca. Él no me va a soltar, Él no me va a abandonar, Él va a estar conmigo en mi camilla, en mi sala de espera, en mi lugar de desesperación. Así que si hoy tienes fe en tu vida,
para ver promesas cumplidas, para dejar de estar a la frontera de tu promesa y pisarla como Moisés, para salir de tu cueva y volver a tu propósito como Elías. Quiero en este momento invitarte que levantes tus manos y digas: Señor, te sigo, te busco, quiero más de ti. Y yo sé, Señor, que tú estás y quiero buscarte y encontrarte. Te seguiré, Señor, con mi corazón desesperadamente. Quiero encontrarte en esta historia, quiero verte en mi presente. Ven, Señor, sobre este lugar. Ven, Espíritu de Dios, ven, Señor. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.